Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 28. Dice así el texto sagrado: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El pasaje nos narra cómo en un momento determinado algunos líderes religiosos son enviados por la corte suprema del gobierno judío, como era el Sanedrín, y estos vienen a Juan el Bautista para preguntar quién es. Querían investigar con respecto a la identidad de Juan el Bautista. El texto sagrado nos narra que Juan el Bautista confesó que no era él el Mesías. Los líderes judíos le preguntaron si era Elías, ya que en aquel contexto, estimados hermanos, en aquel contexto de la Palestina del siglo I, los judíos esperaban al profeta Elías antes de la irrupción del Mesías. Y esto a la luz de un texto consignado en el libro del profeta Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Ellos, a la luz de ese texto profético, entendían que Elías vendría antes de la llegada del Mesías. Por esta razón preguntan a Juan el Bautista si él es el Elías que ha de venir. Sin embargo, Juan el Bautista también expresa que él no es Elías. También el texto nos muestra que le preguntan si es el profeta. Y esto hace referencia a lo que leemos en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, donde Moisés habla de un profeta que Dios levantaría en medio de su pueblo. En aquella época, estimados amigos y hermanos, en aquella época del Señor Jesucristo, los judíos creían, interpretaban que el profeta del Deuteronomio 18:15 era otro precursor del Mesías. Sin embargo, los escritores neotestamentarios entendieron que ese profeta del cual habla Deuteronomio 18:15 es Jesucristo. Así lo leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 22 y 23, y Hechos 7, 37. Los judíos del tiempo de Cristo creían que el Cristo y el profeta del Deuteronomio eran dos personajes distintos. Sin embargo, a la luz del Nuevo Testamento, entendemos que el Cristo y el profeta es la misma persona, es decir, es el Señor Jesucristo.
En el versículo 23 encontramos que el Bautista se identifica con una voz que clama en el desierto. Y Juan cita el libro del profeta Isaías, capítulo 40. Juan no era el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan era el precursor del Mesías. Él vino para preparar a la nación hebrea para la irrupción y llegada del Cristo anunciado en las Escrituras del Antiguo Testamento. El versículo 27 es sumamente precioso. Notar las palabras de Juan el Bautista. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan reconoce la preexistencia de Cristo y su superioridad. Además, también encontramos la tremenda humildad de Juan el Bautista. Él se identifica o se compara a un esclavo del menor rango de aquella época. Él dice que no es digno ni siquiera de desatar la correa del calzado. Labor, trabajo que hacían los esclavos de más bajo nivel. Juan reconoce, por tanto, la preexistencia y la superioridad del Señor Jesucristo. Y esto nos recuerda a lo que leemos en la carta a los Hebreos. El escritor de Hebreos presenta en su escrito como tesis central la preeminencia y la superioridad de Cristo. Cristo es superior a los profetas del Antiguo Testamento. Cristo es superior a los ángeles, a Moisés, a Aarón, etcétera, etcétera. Jesucristo es Dios manifestado en carne y por tanto es omnipotente, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Cristo es el incomparable. También, hermanos, debemos notar que la humildad de Juan el Bautista es digna de imitar. La Escritura nos insta a ser humildes como el Señor Jesucristo. En el capítulo 3 de este mismo Evangelio, versículo 30, se recogen las siguientes palabras: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Estimados hermanos y amigos, es necesario que Jesucristo tenga la preeminencia en nuestras vidas y que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Cristo debe ser el todo para nosotros. Nuestras vidas deben ser cristocéntricas. Cristo debe ser el todo para nosotros. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.